Bienvenidos a todos, muy buenas. Como dije en el último vídeo, estos son los starter decks de Shadowverse, la serie actual de anime que se llama Shadowverse Flame, que sacaron unos starters mucho más pequeños que las cajas principales. Los starter decks grandes tienen más contenido también. Podemos enseñaros un segundito la diferencia de tamaño. Os lo voy a traer por acá. Este sería del mismo tamaño que el starter deck que abrimos en el otro vídeo y como podéis ver es una diferencia bastante notable. También en contenido, más que todo también más caja que otra cosa. Pero otro detalle es que la carta de líder, por lo que vi, no tiene lector. Ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar este vídeo. Va a ser un poco más rápido que el anterior, que el otro se me quedó bastante largo, así que haremos unos breves resúmenes de las cartas. Las traduciremos todas y empezaremos con esta baraja de aquí, ¿vale? Que si habéis visto el anime, él es el, por así decirlo, el líder, el delegado, perdón, de su club de Shadowverse, en el que están el protagonista y su mejor amigo. Lo dejamos por aquí para otros vídeos, así que vamos con este de aquí. Ya la podéis ver si la queréis ver así. Enseño un poquito. Es de forestal, todo de plantita. Cuesta bastante abrir estas cajas, la verdad. Son chiquitas, pero vale. Ya estaría por aquí abierto. Vamos a sacar el contenido. Ya todo, no hay nada más. Quita por acá. Vendría con otro cartoncito, con lo de los Max PP, los PP, más fichas que se pueden arrancar de aquí. Estos son circulitos para ir subiendo y subiendo, ¿vale? En cada turno que se va aumentando uno. Ya sabéis que esto es más estilo Hearthstone, estilo el juego también de cartas de League of Legends. La baraja y el manual, suponemos. Viene con un poco de promoción. Oh, viene un manga. Supongo que será un manga sacado del mismo anime. Bastante curioso. Puedo abrir, hay más por aquí. Y al otro lado. Vale, aquí sería el manual de juego. Bastante bonito, muy colorido todo. Bastante chulo, me gusta. Aquí están las barajas. Esta es la baraja del chico, que sería el protagonista. Pero si os dais cuenta, sí, efectivamente, no viene tapete de juego en esta ocasión. En estos starters que son mucho más pequeños. También el precio es muy diferente. El starter deck que trajimos en el primer vídeo, digamos que costó alrededor de unos 15 euros al cambio, más o menos, y estas barajas salieron por 7-8 euros. Ahora bajaron a 5 y ahora mismo las puedes comprar por Amazon Japón por 3 euros. Han bajado mucho de precio y creo que es culpa de que no vienen cartas legendarias. O sea, no viene con una carta legendaria como pasó con el starter deck principal, que sí tenía legendaria. Y también que su carta de líder, como pasó con Luna, ¿vale? Con Luna del otro, por cierto, que tiene también una edición con lo de Hololive, muy bonita, la verdad. Luna sí que es una carta con NFC, ves que la carta es de color blanco y todo y es mucho más gruesa, que esto lo puedes usar en la aplicación de móvil, que viene con diferentes sonidos y animaciones para la aplicación de Shadowverse de móvil. Vale, esto supongamos que no, la carta de líder no viene con ese lector NFC. Vamos a chequear las cartas ahora. Están las fichas. ¡Ah! Y las fichas también. Vale. Y aquí está la carta de líder, que es blandita como una carta normal y corriente y no es blanca, ¿veis? Los puntos de evolución, por aquí están también. Y las fichas, que en este caso no son del cartón duro como fueron en el starter deck. Es una carta normal y corriente como las principales y no son de cartón duro. Estos son todo fichas, ¿vale? Y esta la vamos a leer luego, ¿vale? La voy a dejar, esta sí que tiene lectura. Estas son fichas de invocación que solo son 1-1, ¿vale? Por efectos de carta, se invoca. Bastante, voy a dejar por acá. Así que vamos a empezar. 1, 2, 3. Vienen 3 copias. Y tenemos por aquí, a ver que os lo voy a enfocar todo. Tenemos por aquí a Slay Blushing Wolf, ¿vale? Puedes evolucionarlo por coste 0, le evolucionas si es que en este turno se ha devuelto una carta aliada a tu mano. Esta carta evolucionaría de forma gratuita, ¿vale? Tiene otro efecto, que cuando esta carta regresa a tu mano desde el juego, puedes poner un seguidor del bosque de coste 2 o menos en tu campo, o sea, un forest, o sea, del simbolito de la plantita, ¿vale? Podéis, si tenéis un coste 2 o menos en tu mano, lo puedes bajar al campo de forma gratuita si esta carta vuelve a tu mano en ese turno. No está mal, son 3 copias, bastante bonito. Vale, tenemos a Gerbera Beer. Esta carta se puede evolucionar por coste 1. Cada vez que una carta regresa del campo a la mano, tu líder gana un punto de salud, ¿vale? ¿Cuántas vienen? Vienen 3 también, tenemos 3 copias. Me gusta mucho este arte, chicos. Vale, esta carta puede evolucionar a secas, no tiene ningún efecto en especial, es un 3-3, vienen 3 copias. Tenemos a Elf Chill May. Cuando esta carta regrese a tu mano del juego, o sea, del campo de batalla a tu mano, elige un seguidor enemigo y hazle un punto de daño, ¿vale? Y cuando entra al terreno de juego, eliges un seguidor enemigo y le haces un punto de daño. O sea, hace un punto de daño gratis a un enemigo y otro cuando vuelve a tu mano. No cuando muere, cuando vuelve a tu mano.
Vale, está interesante. ¿Cuántas copias vienen? Vienen 2 copias. Guía natural. Elige una carta aliada del juego, devuélvelo a tu mano, robas una carta. Si es una ficha, las fichas se eliminan. Las fichas nunca vuelven a la mano, ¿vale? Te lo pone aquí marcado entre paréntesis, que las fichas de, en plan, como estas de aquí, las hadas estas fichas, si la tienes en el campo, no vuelven nunca a tu mano. Las fichas se destruyen, no van tampoco a ningún lado. Perdón, irían al cementerio en todo caso. Vale, un recordatorio, chicos, como en el vídeo anterior, siempre os pondré por aquí la traducción de la carta, si queréis pausarlo, así vamos un poco más rápido. La podéis pausar el vídeo cuando queráis y podéis leer la traducción con tranquilidad, ¿ok? Todo bien. Harvest Festival. Cuando este amuleto deje el juego, robas una carta. Puedes activarla pagando un punto, un PP, y esta carta se activa. Ponla en tu cementerio y suma un punto de defensa a tu líder. Ok, es un amuleto, esto se queda en el campo ocupando un espacio y luego la puedes mandar al cementerio pagando 1 y recuperando 1 de vida. No diría que es tan buena, pero bueno, ahí está. Pen Spray. Cuando entra al terreno, elige un seguidor enemigo, él no puede atacar en el próximo turno. Por coste 3, esta carta entra, que es un 4-3, eliges un enemigo y él no podrá atacarte en el siguiente turno. No está nada mal, esta no está mal. Son 2 copias. Dwarf Perfumer. Nunca he sabido leer el nombre de los enanos en inglés. Siempre que evolucione un seguidor aliado, elige un seguidor enemigo y hazle 2 puntos de daño. Sí, esta carta, o sea, esta carta tiene que estar en el campo de batalla. Evolucionas uno de tus aliados y esta carta por efecto hace 2 puntos de daño a un seguidor enemigo. No está mal, tienes 3 copias además. Los efectos, imagino que si tienes las 3 y evolucionas una carta, se acumulan todas, haría 6 puntos de daño a una carta. Esta carta es de coste 3, entra al terreno de juego y añade 3 puntos de defensa a tu líder. Básicamente recuperas 3 puntos, de lo que en este juego le llaman defensa. 2 copias. Cada vez que un seguidor aliado evolucione, coloca un Fiery Wish en tu área X. Esto es un Fiery Wish, ¿vale? Son estas haditas aquí que son 1-1. Pues cuando entra al terreno básicamente... No, perdón. Cada vez que algo evolucione, te pone una hadita de estas en tu área X. Que luego de la área X la puedes mandar al campo por el coste. Que en este caso sería 0. O sea, puedes subirla gratis. Tienes 3 copias. No está nada mal tampoco, no es mal. Esta carta la he visto en el anime. Me parece preciosa. Y en la cara también me parece preciosa. Es increíble las ilustraciones, de verdad. Me sorprende. Vale, esto tiene Rush. O sea que cuando entra al terreno de juego puede pelear directamente contra el enemigo. No puede atacar al líder, pero sí a los seguidores enemigos. Cuando entra al terreno del juego, pone un Torbush en tu área X. Un Torbush es lo que vimos por aquí. Esto es un Torbush. Ahora os leeremos el significado. Vienen 3 copias. Vale, el Torbush. Elige un líder enemigo o un seguidor enemigo. Hazle 3 puntos de daño y robas una carta. Y esto es un coste 2, que no está nada mal. Y esto te lo genera esta carta de aquí. No está mal, ¿eh? Vienen 2 copias, se considera un token, que este es un efecto que se crea solo por efecto de esa carta, a menos que tengamos otra que también nos lo dé. Tenemos una arquera. Por coste 1 puedes evolucionar este seguidor. Cada vez que entre en juego otro seguidor aliado, elige un seguidor enemigo y hazle un punto de daño. Esta tiene una pasiva que no está nada mal, básicamente solo por estar en el campo de terreno de juego. Cada vez que bajemos un seguidor más, hará un punto de daño a un enemigo. Está bien. Bastante pasable, vienen 3 copias. El lobby, vale. El coste 4, 1 Kami. Cada vez que otro seguidor aliado entre en juego, gana 1 más 1. Cada vez que bajemos una carta nueva al campo, se va bufando de a poco. Nada mal, es un 5-5 de coste 4. Tenemos 3 copias. Un hechizo que se usó bastante en el anime, Floral Breeze. Elige una carta de tu campo, devuélvela a tu mano. Tu líder gana un punto de salud. Bastante simple el efecto, pero si os dais cuenta hay muchas cosas que hacen combo con lo de devolver en la mano, que esta sería la carta principal de lo que sería el chico en el anime, que va a juego con esta. Y con otras por aquí también. Vienen 3 copias. El Sniper Angelical. Es una spell con Quick, que lo podéis ver aquí, que tiene Quick, que eso es efecto rápido, que lo puedes usar en el turno de tu rival también. Elige un seguidor enemigo y hazle 2 puntos de daño. Bastante simple de entender. Tenemos 2. Vale, ahora tenemos la evolución de Slay. Cuando esta carta regresa a tu mano desde el campo de juego, puedes poner un seguidor del bosque de coste 2 o menos de tu mano y entra al campo gratis. Es el mismo efecto que tiene sin evolucionar. Pero cuando evoluciona, tiene otro efecto que es robas una carta por hacerlo evolucionar. Y recuerden que esta carta evoluciona de coste 0 si has conseguido subir un aliado a tu mano y puedes evolucionarlo, cosa que también puedes robar. Y si consigues que esta carta también vuela a tu mano, puedes bajarla otra vez. Y es una evolución gratuita, que no está nada mal para estar haciendo robo. Miren 3 copias de evolución. Yerbera Giar, evolución. Tiene el mismo efecto que el otro, sin evolucionar. Cada vez que una carta regrese del campo a tu mano, ganarás un punto de vida. La evolución, buscas un Floral Breeze de tu mano, buscas un Floral Breeze de tu mazo y agrégala a tu mano. Vienen 3 copias. Floral Breeze. El Floral Breeze es esta carta de aquí, ¿vale? El hechizo. Te lo lleva a la mano directamente de la baraja. Elven Preach Mage. La evolución. Es la evolución de por aquí, esta carta de acá. Es muy bonita. De verdad, las ilustraciones de este juego me encantan, chicos. Es increíble, son demasiado. Cuando evoluciona,
pon 2 Fairy Whips en tu área X, que serían 2 de estas haditas, van a tu área X. Es un 4-4, nada más. Vale, tenemos aquí a la arquera evolucionada. Cada vez que entra en juego otro seguidor aliado, elige hasta 2 seguidores enemigos y a cada uno le haces un punto de daño. Sería un efecto muy parecido a su pre-evolución. Por aquí tenemos la carta de la arquera. La arquera tiene el mismo efecto, pero solo seleccionas un enemigo y le haces un punto de daño. Esta selecciona hasta 2 enemigos y a cada uno le haces un punto de daño. No está mal. Los ataques y la defensa no aumentan, pero el efecto sí. No está nada mal. Y eso sería todo. Esto sería la baraja starter bastante, ¿cómo diría? Simple en calidad. No, perdón. En rarezas, ¿no? Ninguna carta legendaria. Las fichas son normalitas, no son fichas gruesas. Por aquí tengo las fichas de la anterior. Por aquí tengo una. Está un fantasma de la otra starter. De los starter de 16, que son cartones duros. Podéis ver que uno es muchísimo más fino que el otro. Ni siquiera se compara. Es un cartonazo. Pues espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Estaré trayendo los otros starters estos días. Muchas gracias. Espero que puedan apoyar el contenido. Dejéis un like y compartan el contenido de Shadowverse se vuelve en español. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Bye bye.